Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un viernes más a Cita Previa. Seguimos conociendo el Hospital Costa de la Luz, la sanidad del futuro, seguimos conociendo las especialidades que conforman concretamente este hospital y sus profesionales, además de sus instalaciones. Hoy queremos acercarnos a la unidad de neurología. Conocemos concretamente al doctor Alberto Blanco Ollero y vamos a hablar concretamente de esta especialidad. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué pacientes atienden en una consulta de neurología? Bueno, la neurología es una especialidad médica que se encarga del estudio, o sea, del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan al cerebro, a la médula espinal y a los nervios y a los músculos, o sea, al sistema nervioso periférico. Abarca numerosas enfermedades. Se considera que hasta el 15% de la población puede en algún momento a lo largo de su vida tener algún trastorno neurológico. De todas ellas, las del cerebro son las más frecuentes, y así fundamentalmente están las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, y enfermedades como la epilepsia o enfermedades debilitantes como la esclerosis múltiple. Son menos frecuentes las enfermedades que afectan a la médula espinal y también son un grupo importante las enfermedades que afectan al nervio y al músculo y que comportan diversas formas de miopatías y de neuropatías. ¿Cuál es la causa más frecuente o las causas más frecuentes para acudir a la consulta de un neurólogo? Sin duda ninguna, la causa más frecuente por la que se acude a un neurólogo es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, cefalea, que es el término médico, es una causa frecuente de consulta en la atención primaria, pero muy frecuente de consulta la más al neurólogo. De las más de 150 tipos de cefalea que hay, las dos más frecuentes son la migraña y la cefalea tensional. La migraña es una cefalea que cursa de forma episódica, es de una intensidad moderada o severa, pero que se encuadra entre las 20 enfermedades más discapacitantes que hay. Suele predominar en la mujer y existe una máxima incidencia entre los 20 y los 45 años. Es muy importante en este tipo de enfermos hacer un tratamiento adecuado para evitar la cronificación de la migraña. En cambio, la cefalea tensional es una cefalea que afecta o se produce por una contracción de los músculos craneales y que tiene también una mayor incidencia en la mujer y que generalmente tiene un trasfondo asociado a depresión o ansiedad. Las causas pueden ser concretamente el entorno donde estemos, depresiones, como bien indica usted, el estrés, el estar mucho tiempo a lo mejor delante de un ordenador. Entre las causas, bueno, hay que diferenciar las causas de una migraña de la cefalea tensional. Las causas de la migraña muchas veces influyen el tipo de alimentación, pueden influir los cambios hormonales en la mujer, y en la cefalea tensional el rasgo más predisponente sin duda ninguna el estado de ansiedad o el estado anímico. Hay muchos pacientes concretamente que sufren de estas patologías aquí en la provincia de Huelva. Probablemente es similar al resto de las provincias, es un padecimiento bastante frecuente. Se estima que en España cada año cerca de 120.000 personas sufren un accidente cerebrovascular. ¿Podemos prevenirlo? La enfermedad cerebrovascular es la causa más frecuente de ingreso hospitalario en neurología, y diferenciamos dos grandes tipos: el ictus isquémico, que se produce por un trombo en una arteria cerebral, y el ictus hemorrágico, que está provocado por diferentes tipos de hemorragia. ¿Cómo podemos prevenirlo? La prevención es importante porque sabemos que existe una tasa de mortalidad muy alta y existe un grado de incapacidad que supera el 40%, por lo tanto prevenirlo es muy importante. ¿Cómo podemos? Por supuesto controlando los factores de riesgo vascular, tensión, azúcar, colesterol,
evitar el tabaco, evitar la ingesta excesiva de alcohol y también mejorando nuestros hábitos de vida. Tenemos que evitar el sedentarismo y la obesidad. Hace algunas décadas se utilizaban mucho los eufemismos, ¿no? Por ejemplo, la cosa mala era un cáncer. Se hablaba de demencia senil y podía concretamente desembocar en una enfermedad del Alzheimer. ¿Tiene algo que ver la demencia senil con la enfermedad del Alzheimer? Bueno, esa siempre cuando en consulta se nos pregunta, y es curioso decirnos, doctor, ¿es una demencia senil o una enfermedad de Alzheimer? Y evidentemente hay una diferencia clara. La enfermedad de Alzheimer es una demencia que está ligada al envejecimiento y es la demencia senil más frecuente, aunque tenemos otras causas de demencia senil que no son enfermedades de Alzheimer, que son otras enfermedades neurodegenerativas menos frecuentes, pero sin duda la causa más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. De todas maneras, tenemos otra enfermedad de Alzheimer que no aparecen a la edad senil, que es la que llamamos enfermedad presenil, que aparece siempre por debajo de los 65 años. ¿Y el Alzheimer se puede prevenir, doctor? El Alzheimer se puede prevenir, se puede controlar de muchas formas, es decir, podemos controlar factores de riesgo vascular, podemos mejorar nuestros hábitos alimenticios. Los hábitos alimenticios es importante, la dieta, ¿no? Tenemos que conseguir una dieta que sea rica en verduras, rica en frutas, rica en aceite de oliva, en pescado, y en definitiva lo que tenemos que hacer es volver a la dieta mediterránea tradicional. Más cuestiones. ¿Es la epilepsia una enfermedad neurológica de la infancia o puede aparecer a otras edades? La epilepsia es una enfermedad que puede aparecer, su incidencia máxima en la infancia, pero puede aparecer a cualquier edad. De hecho, no existe una predisposición ni por sexo ni por edad. Distinguimos dos tipos de epilepsia. La epilepsia generalizada, que es una epilepsia que no se asocia a ninguna lesión cerebral, y la epilepsia sintomática, en donde existe un foco lesional que causa esa epilepsia. Otra de las cuestiones también importantes es la esclerosis múltiple, que es la enfermedad neurológica, pues al parecer más frecuente de los adultos jóvenes y una de las causas más comunes de la discapacidad en los jóvenes. ¿Conocemos su causa, doctor? La esclerosis múltiple, su causa es desconocida, aunque se sugiere que su etiología es probablemente autoinmune. Es una enfermedad que afecta a la gente joven y que siempre sus primeras manifestaciones van a aparecer siempre es excepcional que aparezca antes de los 10 años y por encima de los 50. ¿El factor hereditario es importante en todas estas patologías? Por ejemplo, en esta. En la esclerosis múltiple, aunque hay casos, ¿no?, de familiares con hermanos con esclerosis múltiple. Conozco casos. Sí. No es algo muy habitual. Más cuestiones. Por ejemplo, el temblor, ¿es un motivo frecuente de consulta al neurólogo, doctor? El temblor, la enfermedad neurodegenerativa segunda más frecuente, la más frecuente el Alzheimer, pero la segunda es el Parkinson. O sea, ¿el temblor siempre viene vinculado a Parkinson?
Ese es, no siempre que hay temblor hay Parkinson. El temblor, la causa más frecuente de temblor es el temblor esencial. Y por otra parte, el temblor, aunque es una manifestación del Parkinson, el temblor del Parkinson es un temblor diferente. El temblor del Parkinson es un temblor de reposo y que suele afectar a una extremidad y suele asociar a otras manifestaciones de la enfermedad. En cambio, el temblor esencial es un temblor que es simétrico, bilateral y que generalmente aparece con la postura. Recientemente se ha divulgado una campaña de concienciación acerca de la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida popularmente como ELA. ¿Es una enfermedad neurológica frecuente? La ELA es una enfermedad neurológica muy grave que cursa con un cuadro progresivo de debilidad muscular que se produce porque se afecta una degeneración de las neuronas motoras, pero que es bastante infrecuente. Hoy día conocemos mucho sobre la enfermedad, pero no tenemos, desgraciadamente, ningún tratamiento realmente eficaz que consiga frenar la degeneración de esa neurona motora. Siempre, me imagino que ha estado ahí, pero en los últimos años se ha hecho más conocida. Probablemente esa concienciación es por su gravedad y porque suele afectar a gente no muy mayor, y que es verdad que se intentan estudiar para intentar conseguir esos tratamientos que desgraciadamente hoy no tenemos. Y lo que intentamos es crear unidades multidisciplinarias formadas por neurólogos, por neumólogos, médicos de nutrición y rehabilitadores, para darle la mejor calidad asistencial a estos pacientes. ¿Cómo se trabaja esta especialidad aquí en el Hospital Costa de la Luz, doctor? Bueno, ¿Dónde estáis? Esa es una especialidad que siempre es la temida para el enfermo, pero también temida para el neurólogo. Puesto ¿Desde dónde se deriva concretamente al neurólogo al paciente? ¿Desde la medicina general? Generalmente es derivado. El paciente no llega a un diagnóstico directo desde la atención primaria, sino que generalmente es derivado a otras especialidades internas, rehabilitación, traumatología, y a partir de ahí ya se nos deriva a neurología. ¿Cuáles serían las recomendaciones que nos daría, doctor, para tener un cerebro saludable? Bueno, el cerebro es esencial, ¿no? Es fundamental que lo cuidemos a lo largo de toda nuestra vida, y por lo tanto las medidas que podamos utilizar van a ser fundamentales. Y entre ellas, ¿cuáles pueden estar? Por supuesto, los hábitos tóxicos. Debemos evitar el tabaco, debemos evitar el consumo excesivo de alcohol, el alcohol con mucha moderación, una dieta saludable, como hemos dicho anteriormente, en donde se eviten las grasas saturadas e intentemos que sea rica en legumbres, en verduras, en frutas, en pescado. Tenemos que controlar esos factores de riesgo: tensión, glucemia, colesterol, obesidad. Tenemos que mantener una actividad física, debemos de hacer un ejercicio continuo, moderado, por supuesto acorde a nuestra edad. Es muy importante que en el caso del anciano, pues que haga un paseo al menos diario de 1 hora. Por supuesto, junto con todo esto, es fundamental mantener la estimulación cognitiva. Debemos activarnos cognitivamente por medio del ejercicio de memoria. Es muy importante mantener hábitos de lectura, mantener hábitos de escritura, hacer cálculos mentales
y, en definitiva, mantener nuestra mente en un continuo aprendizaje. Para terminar, vamos a hablar un poco de leyendas urbanas, si son ciertas o no. Algunas ya usted me las ha desvelado. ¿Es cierto eso de que se dice que con el alcohol quemamos neuronas? Pero, bueno, Sí. el alcohol, hemos hablado de que el alcohol es un tóxico, entre lo que tenemos que evitar los tóxicos está el alcohol. Y el alcohol, cuando la ingesta es excesiva, evidentemente no es saludable y no es dañino. A dosis muy moderadas puede ser incluso beneficioso. Prevenir el Alzheimer con mucho hábito de lectura, ¿es cierto? Sin duda. Cuando hemos hablado de la estimulación cognitiva, es fundamental. El cerebro es una máquina que tenemos que mantenerla continuamente en aprendizaje, y todo aquello que sirva para ejercitar nuestra mente va a ser positivo y va a ser una medida preventiva para el Alzheimer. Todas las patologías y enfermedades de las que hemos hablado realmente son muy interesantes, porque seguro que muchos pacientes, y sobre todo de la provincia, pues acuden a su consulta concretamente con esas patologías, pero una de las más conocidas, o que por desgracia hemos tenido en nuestras familias, es el Alzheimer. Los primeros síntomas de Alzheimer, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, prevenir o de alguna manera ir directamente al neurólogo o a nuestro médico de cabecera para que nos derive a un neurólogo cuando vemos a algún familiar o algún amigo con síntomas? ¿Qué síntomas concretamente son los que nos pueden de alguna manera alarmar en ese sentido del Alzheimer, de pensar que a lo mejor nuestro familiar tiene Alzheimer? Bueno, el trastorno de memoria es la segunda causa de consulta al neurólogo. Hemos hablado del dolor de cabeza, pero el segundo, el trastorno de memoria. El trastorno de memoria hay que diferenciar dos grandes grupos. Está el trastorno de memoria asociado a un déficit atencional y un déficit de concentración, que en estos casos no hay deterioro cognitivo. Estos pacientes, la evaluación neuropsicológica es normal, y que generalmente hay un trasfondo de unos problemas anímicos o de estrés, y que hay que diferenciar el trastorno de memoria cuando estos problemas de memoria son la primera manifestación de una enfermedad neurodegenerativa, que en la mayoría de los casos es la enfermedad de Alzheimer, que no es una enfermedad neurodegenerativa más frecuente de todas ellas, y que en nuestro país hasta más de 600.000 pacientes la sufren. Por lo tanto, ante la presencia de esos primeros síntomas de memoria, lógicamente es deseable esa evaluación del neurólogo. No alarmemos a la gente, no es que se nos olvide un día las llaves, ni mucho menos, ¿no? Generalmente sí. la diferencia es la capacidad crítica. Generalmente el paciente con déficit de atención y concentración es una queja subjetiva de la memoria. Doctor, estoy fatal de la memoria. En cambio, el paciente, cuando es una primera manifestación de la enfermedad de Alzheimer, es la familia la que empieza a notar esos fallos, y en cambio el enfermo no tiene esa capacidad crítica en la mayoría de los casos. Volviendo ya para terminar también a la salubridad del cerebro, está claro que en esta zona contamos con una dieta mediterránea perfecta, ¿no?, para de alguna manera, bueno, pues mantener más sano, ¿no?, uno de los órganos más vitales que tenemos. Es fundamental el cerebro, el que cuidemos nuestro cerebro a lo largo de toda nuestra vida, para que cuando llegue a su envejecimiento esté en las mejores condiciones de salud. Eso va a ser fundamental, y probablemente muy importante los factores de riesgo, y muy importante el evitar esos hábitos tóxicos, sobre todo el tabaco, pero es muy importante la dieta. La dieta, una dieta en donde el pescado, con esos ácidos grasos omega 3, que son tan importantes para el funcionamiento de la memoria, como las verduras, las frutas y las legumbres, va a ser
fundamental para esa salud de nuestro cerebro. Con ese mensaje nos vamos a quedar, doctor. Por cierto, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué planta del Hospital Costa de la Luz? Bueno, nosotros tenemos la consulta en la planta baja, donde asistimos a nuestros pacientes y pues allí los podía atender cuando hay un problema neurológico. Doctor, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Un placer es para nosotros y también, por supuesto, cada viernes para este equipo de Cita Previa, que como saben tiene como objetivo llevarles conocimientos técnicos y además tan acertados de la mano y de la palabra de profesionales que se encuentran aquí en el Hospital Costa de la Luz. Seguimos conociendo completamente el Hospital Costa de la Luz, la sanidad del futuro, todos los viernes, en la noche, aquí, en Cita Previa. Hasta el próximo viernes.